en ninguna parte y entonces no se puede aplicar esta ecuación. Que la carga esté aplicada en el centroide, porque igual si no está aplicada en el centroide, los esfuerzos no son iguales en toda la sección. Que el material sea homogéneo e isotrópico. Eso quiere decir que no haya espacios vacíos, que no haya materiales extraños que hagan que el esfuerzo se comporte de una manera diferente. Y esta otra limitación es importantísima, y es porque la expresión es válida para barras sometidas a fuerza axial en tracción o en compresión, siempre y cuando los elementos en compresión no sean esbeltos, es decir, no sean delgados. Porque, como vimos en la primera clase, que les mostré una regla sometida a compresión, esa regla se torció. Esa torcedura, esa flexión longitudinal de la regla hace que los esfuerzos no sean uniformes. Y como les pongo aquí, vean otras, por favor, pero esto es pregunta de quiz siempre. ¿Ok? Resulta que esa fórmula que acabamos de ver, esfuerzo igual a la fuerza entre área, esa fórmula se aplica en otros casos que no son fuerza axial. Aquí me está saliendo un mensaje en mi computadora que dice que la conexión es inestable. Si hay problemas, me avisan, por favor, para tomar nota y ver qué hacemos. Déjenme ver si es que otra computadora que tengo aquí la tengo conectada. No. Bueno. Les decía que la expresión esfuerzo igual a fuerza entre área es válida en otros casos también. Vamos a ver algunos de esos casos. Imaginémonos aquí este bloque unido a este otro bloque con pegamento aquí abajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empujo este bloque hacia la derecha y este bloque hacia la izquierda, en equilibrio, tiene que desarrollarse una fuerza cortante, es decir, paralela a esta superficie, que la obtengo. Vean, esto es otro diagrama de cuerpo libre. Desentendámonos de estas dos fuerzas que hay aquí por el momento. Esta fuerza tiene que ser igual a esta para que haya equilibrio. Esta fuerza es el resultado de una serie de esfuerzos paralelos a la superficie. Y precisamente esa fuerza vale igual a esta fuerza, más bien esta, perdón, a esta fuerza repartida en el área. Eso se denomina esfuerzo cortante promedio. Les dije que nos desentendiéramos de esta fuerza porque estas son unas fuerzas que son necesarias, porque esta fuerza hacia la izquierda y esta fuerza hacia la derecha producen un par en sentido antihorario que debe ser equilibrado por un par en sentido horario. Pero para nuestros efectos, en este cálculo de este esfuerzo cortante, lo que interesa es esta fuerza y esta fuerza. En otro tipo de uniones como esta también sucede lo mismo. Se genera un esfuerzo cortante. Entonces, en esos casos estamos hablando de unos esfuerzos que los calculamos igual que acabamos de calcular aquí. Esfuerzo igual a fuerza entre área. Claro que en este caso, estos esfuerzos no son esfuerzos normales, son esfuerzos cortantes, y además hacemos la aclaración de que ese valor que obtenemos haciendo fuerza entre esta área, ese es un esfuerzo promedio.
no es el esfuerzo real, es un esfuerzo promedio, válido, de acuerdo con la experiencia, con los experimentos, con las pruebas. Válido, útil, lo tomamos en cuenta. Y hay otro esfuerzo muy importante también que nosotros utilizamos en ingeniería, corrientísimo, que se denomina esfuerzos de aplastamiento. Los esfuerzos de aplastamiento, para que nos quede bien claro, son los esfuerzos que se generan en el contacto de dos elementos. Este bloque está puesto encima de este otro prisma de aquí abajo y al aplicar una fuerza hacia abajo, en el contacto de los dos bloques se generan esfuerzos de aplastamiento. Recordemos ahí la tercera ley de Newton, que la debemos tener muy en cuenta siempre, porque hay tanto esfuerzos de aplastamiento en la superficie sobre este bloque como esfuerzos de aplastamiento en este otro prisma en la superficie de contacto. Es decir, en este espacio de aquí no habrá esfuerzos de aplastamiento, solo en la superficie de contacto. Este es el caso típico de las cimentaciones de un edificio, ¿verdad? Esto lo podemos, bueno, aquí está el ejemplo indicado, ¿verdad? La zapata o placa de cimentación de una columna. Las columnas, si no tuvieran una placa, esas columnas se hundirían en el suelo. Entonces se hace una estructura que reparte los esfuerzos en toda la superficie en un área más grande hasta que los esfuerzos disminuyan al punto que ya la columna no se hunde en el piso. Eso no siempre se hace y es muy corriente encontrarse, pues no muy corriente, pero se da el caso de construcciones donde hay asentamientos, es decir, se hunde una parte de la construcción y eso genera muchos problemas, genera grietas, las puertas se traban, los pisos se agrietan, ¿verdad? Porque hay otras causas también, pero en lo que nos interesa, porque la cimentación no es del tamaño apropiado. Este es una aplicación corrientísima, típica también de examen y de problemas, ¿verdad? Esto es como la unión de una carreta a un carro, ¿verdad? A un pick-up o un camión. Recuerden que normalmente esos carros tienen una cosa que sale, que tiene un agujero por aquí, la carreta se arrima y aquí hay un agujero concéntrico, entonces se atraviesa un tornillo de lado a lado y esta conexión permite el giro y además permite arrastrar la carreta. Aquí está visto por este lado, ¿verdad? Esta es la vista. Y entonces, ¿qué le está pasando a ese tornillo? ¿Qué le está pasando? Que cuando esta pieza jala para la derecha, empuja por aquí y produce esfuerzos de aplastamiento. Por aquí abajo también y produce esfuerzos de aplastamiento. Pero donde esta parte de la derecha jala el tornillo hacia la derecha, el tornillo pega aquí en la placa del centro y entonces la placa del centro produce esfuerzos de aplastamiento. Aquí me interesa mucho insistir en el tema de diagramas de cuerpo libre. Esto es un diagrama de cuerpo libre, esto es un diagrama de cuerpo libre, pero en este diagrama de cuerpo libre o en este no podemos ver esfuerzos. ¿Por qué no podemos ver esfuerzos? Porque los esfuerzos son internos. Y entonces para ver esfuerzos nosotros tenemos que cortar, ¿verdad? O desarmar. Entonces, aquí sacamos el tornillo, lo tenemos fuera y entonces sobre el tornillo estamos mostrando
el efecto que la placa del centro produce y el efecto que las placas de arriba y de abajo producen sobre el tornillo. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Si alguien tiene dudas sobre diagramas de cuerpo libre, yo con mucho gusto aclaro lo que sea necesario, porque es un tema de gran importancia, muy, muy, muy importante, y yo soy muy riguroso en la calificación de esto. ¿Por qué? Porque resulta que en este curso queremos averiguar esfuerzos. Y si queremos averiguar esfuerzos, tenemos que desarmar o cortar y hacer diagramas de cuerpo libre. Una vez que yo hago el diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta de qué esfuerzos actúan. Ya los veo, los evidencio, los muestro. Y una vez que los veo, los puedo calcular. Podríamos ponerlo de esta forma. No los puedo calcular si no los veo. Entonces, cada vez que haya que resolver un problema de estos, ustedes van a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre que muestre los esfuerzos. Después de eso van a poder hacer cálculos. ¿Alguien? Adelante, ¿alguien quiere preguntar? Profe. ¿Quién es? Profe, el diagrama Rodríguez. Dígame, Rodríguez. Profe, el diagrama de cuerpo libre, entonces no tiene que llevar las dimensiones del objeto estrictamente, solo bien señaladas las fuerzas. En la definición rigurosa de un diagrama de cuerpo libre dice que es un diagrama de un cuerpo libre de sus vínculos, en el cual ponemos toda la información que sea necesaria para trabajar. Esa es la definición de diagrama de cuerpo libre. Resulta que ni siquiera es necesario llegar a la rigurosidad de ver si aquí hay dimensiones. O sea, esa es la definición, porque vamos a verlo de esta forma, Rodríguez. Yo no debiera tener que irme para atrás de este diagrama a buscar datos. Yo no debiera tener que irme de aquí para acá a ver cuál era el diámetro del tornillo, cuál es el espesor de las placas. No debiera, sino que yo debería tener toda la información aquí. Lo que iba a decir es que, bueno, para ponerlo de una forma, no sé, para caer pesado, como dicen por ahí. Ni siquiera hace falta llegar a ese punto. Es más, yo estoy casi seguro que nunca he puesto un diagrama de cuerpo libre mal porque no tenga las dimensiones. Ha sido suficiente con tener en cuenta si el diagrama, es decir, si el cuerpo está libre. Eso quiere decir que si se ha separado de sus vínculos y si se sustituyeron esos vínculos por el efecto que producen sobre el cuerpo. Eso es lo que está aquí. No está la placa de arriba, pero están los esfuerzos que la placa hace. No está la placa del medio, pero están los esfuerzos que la placa hace. No está la placa de abajo, pero está el efecto que la placa hace. ¿Verdad? Entonces, Rodríguez, siendo rigurosos, esa es la definición de un diagrama de cuerpo libre. ¿Queda claro con eso, Rodríguez? Sí, señor. Gracias. Bueno, con gusto. Ok. Aquí hay otro diagrama de cuerpo libre. Otra cosa importante que aquí no está hecha en este dibujo es que veámoslo con este, porque aquí no cortamos, aquí nada más sacamos el perno de donde estaba. Como lo que hacemos es dibujar, entonces este perno se pudo sacar sin quitarle la tuerca, ¿verdad? Normalmente habría que quitarle la tuerca. Pero aquí hay cosas que podemos hacer.
¿Qué es este otro diagrama de cuerpo libre? Este otro diagrama de cuerpo libre es un corte aquí y aquí. ¿Ok? Ese es este otro diagrama de cuerpo libre. Y entonces analicemos este diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué están estos esfuerzos? Porque estaban en el cuerpo antes. ¿Por qué está esta fuerza y esta otra fuerza? ¿Alguien que me quiere responder eso? ¿Por qué está esta fuerza V y esta otra fuerza V? ¿De dónde salieron? Porque son cortantes, se están cortando, ¿no? Sí, Es pero el ¿por qué están ahí? Son equilibrio. cortantes, efectivamente, pero ¿por qué están ahí? No es la Para que resultante el de los... equilibrio con... Bueno, sí, Para que el equilibrio. para que haya equilibrio es una. Pero rigurosamente decimos que esta fuerza está ahí porque esta fuerza es la que mantiene unida esta pieza con la de arriba. Recordemos el concepto de diagrama de cuerpo libre. Separamos el cuerpo de sus vínculos. Aquí, ¿cuáles eran los vínculos? La parte de arriba. O sea, esto está agarrado a la parte de arriba. ¿Cómo está agarrado? Con esta fuerza. Este cuerpo está agarrado de la parte de abajo. ¿Cómo? Con esta fuerza. Repasemos el concepto otra vez. El cuerpo libre de sus vínculos y en sustitución de los vínculos, la fuerza que hacen sobre el cuerpo. Entonces, lo que se ha dicho no está mal, pero lo correcto es decir, porque esta es la fuerza que el otro cuerpo ejerce sobre este y que permite el equilibrio. ¿De acuerdo? Y bueno, ese corte está hecho ahí porque ahora sí, viendo por encima este elemento, viéndolo por encima, esta fuerza en realidad es una fuerza resultante, no existe como tal. Lo que hay son una serie de esfuerzos cortantes horizontales que multiplicados por el área dan V. Recordemos que dijimos que fuerza cortante era igual a fuerza entre área. ¿Cuál fuerza? V. ¿Cuál área? El área donde actúa. Aquí tenemos un ejemplo más claro. No es de este mismo caso. Este es de un caso parecido en el que no hay placa abajo, simplemente hay una placa arriba y una placa abajo, pero no hay doble placa arriba y abajo. Y entonces por eso este perno, ven que se está empujando para acá y se está empujando para allá. Y el efecto, permítame nada más para terminar aquí, el efecto de esta fuerza lo vemos aquí tendiendo a cortar ese tornillo, ¿verdad? Si esta carga es muy grande y esta carga muy grande y por lo tanto esta fuerza cortante es muy grande, ese tornillo termina partiéndose aquí. Dígame. ¿Quién iba a preguntar? Sí, profe, era yo. Es que no entendí muy bien el punto E, digamos, ese círculo o el punto que es M y N, no entendí muy bien la explicación. Esto es una vista superior de Ok. esta área que hay aquí, ¿verdad? Y estos esfuerzos que hay son los esfuerzos de dividir, que resultan de dividir esta fuerza entre esta área, que es este círculo. Ya. Sí. Por razón es el tau. Sí. Ok, Sí, la gracias, profe. nomenclatura no es muy buena porque esto es lo que ustedes en gráfica aprendieron o debieron haber aprendido que se llama una sección girada. Corto por aquí y le doy vuelta para que se vea. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Profe, si yo ocupara en D el área para calcular el aplastamiento,
Se Sí, trabaja siempre con área transversal. no, el aplastamiento nunca es sobre el área transversal. Vamos a ponerlo de una forma simple. Los esfuerzos siempre dependen del área donde están los esfuerzos. Entonces, estos esfuerzos son en la sección transversal del tornillo, ¿verdad? Estos no son estos no son en la sección transversal. ¿Dónde son? Rodríguez. Veámoslos aquí, son estos mismos. ¿Dónde actúan estos esfuerzos? En esta cara del tornillo, sí. Del tornillo, ¿verdad? La sección transversal es esta y esta área. No habíamos hablado de eso todavía, pero los esfuerzos de aplastamiento se calculan, digamos, ¿dónde actúan? En esta, veámoslo aquí, en esta superficie que vemos aquí, de la mitad, dando vuelta por aquí y hasta atrás. Dando vuelta por aquí y hasta atrás y en toda esta altura. Eso quiere decir que esa superficie es un medio cilindro. Vamos a ver, un lado del cilindro, el cilindro por aquí y por aquí. ¿Verdad? Pero la experiencia ha demostrado que ese cálculo es apropiado. Recuerden que la mecánica del sólido depende de las leyes de la naturaleza y depende de las pruebas empíricas, de los resultados empíricos. Entonces, las pruebas han arrojado como resultado que yo encuentro un valor apropiado de estos esfuerzos cuando, en vez de tomar ese cilindro, tomo un área proyectada que es el diámetro, veámoslo por aquí. El cilindro, vamos a verlo de esta otra forma. El cilindro sería esto de aquí por esta altura, ¿verdad? Pero la experiencia arroja que yo debiera tomar, en vez de este cilindro, este diámetro por esta altura. Entonces, por eso se dice que el esfuerzo de aplastamiento es igual a la superficie proyectada donde entran en contacto los dos elementos. Preguntas. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Ok, vamos a ver. Ok, entonces vamos a... Este es un tema importante. Recuerden que vimos en la primera clase, hablamos del tensor de esfuerzos. Si sobre esta barra hay fuerzas P aplicadas, el esfuerzo que yo calculo va a depender de esta área y de esta fuerza. Pero nosotros trabajamos con dos tipos de esfuerzo. Trabajamos con un esfuerzo normal a la superficie, que sería este, y un esfuerzo paralelo a la superficie, que sería este. Nunca trabajamos con un esfuerzo oblicuo, por decirlo de alguna forma. O sea, yo puedo tomar en cuenta esto, pero tengo ese esfuerzo, lo tengo que descomponer en esfuerzo normal y en esfuerzo cortante. Siempre. Siempre trabajamos con esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces, esta fuerza P, o la fuerza que hay aquí, P resultante, que es esta, la descomponemos en una componente perpendicular al área y en una componente paralela al área. ¿Cuánto valen los esfuerzos? La componente perpendicular entre el área, el esfuerzo normal, y la componente paralela entre el área,
el esfuerzo cortante, ¿verdad? Resulta que la magnitud de esos esfuerzos va a depender de esta inclinación. Se va a depender de cuánto es este ángulo. Si este ángulo es 0, la superficie es perpendicular a esta fuerza, entonces no habrá esfuerzo cortante. Si este esfuerzo va aumentando, por ejemplo, va aumentando hasta 90 grados, ahí lo que va a ser 0 es el esfuerzo normal y va a ser máximo el esfuerzo cortante. No es fácil imaginarse ese caso porque sería un corte horizontal, ¿verdad? Pero imaginémoslo muy inclinado. El esfuerzo normal va disminuyendo hasta que llega a 0. Una cosa importantísima de eso está en el capítulo 2. Déjenme decirles por qué me interesa mucho hacer unas aclaraciones sobre ese tema. Eso está en el capítulo 2, página 16, artículo 1.7, que se llama esfuerzo sobre secciones inclinadas en barras cargadas axialmente. Ahí aparecen una serie de ecuaciones de las que normalmente ustedes no me irán a oír hablar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vean, bueno, aquí no está el área recta. Si el ángulo es 0, la superficie es perpendicular. Esa es la superficie mínima. Conforme el ángulo va aumentando, el área va aumentando, ¿verdad? Vean que esto es como una diagonal, es mayor que la superficie perpendicular. Y conforme aumenta el ángulo, esa superficie va aumentando. Entonces, el esfuerzo es la fuerza entre el área real, o sea, es decir, el área inclinada. ¿Cómo calculo esa área? Depende de cómo yo esté especificando este ángulo, porque yo puedo decir que la superficie tiene esta inclinación, pero yo también podría medir la inclinación con respecto a la vertical. Aquí está medido con respecto a la horizontal, la puedo medir con respecto a la vertical. Y en el libro, en esas páginas 16, 17, 18 y 19, ustedes tienen una serie de ecuaciones que yo no les aconsejo aprendérselas de memoria. Porque si ustedes se las aprenden de memoria, pueden incurrir en un error, por ejemplo, dividiendo entre el coseno de un ángulo, como es este caso. Pero aquí va dividido entre el coseno del ángulo solo si el ángulo es este. Si el ángulo es este que está aquí, este de aquí a la vertical, sería el seno del ángulo. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es entender cómo debe ser la ecuación, plantear la ecuación cada vez que está haciendo un cálculo en vez de aprenderse de memoria una ecuación, porque estamos hablando de descomponer en componentes y eso, bueno, ya ustedes en sus cursos de matemática vienen hablando de ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, qué bueno. El hecho de que yo diga que no se aprendan de memoria esas ecuaciones no significa que no las analicen. Analícenlas y entiendan las conclusiones que ahí se sacan. Seguimos. Ah, bueno, mira, aquí las tenía. Aquí están las ecuaciones. Este es el esfuerzo cortante que aparece, este es el esfuerzo normal. Y ese esfuerzo normal, vean, depende de el coseno de un ángulo, coseno cuadrado de un ángulo, y el esfuerzo cortante depende del seno y el coseno del ángulo, siempre y cuando el ángulo esté medido así. Si está medido con respecto a la vertical, vamos a ver, si yo tiro una vertical aquí, y en lugar de medir este ángulo, mido este otro ángulo,
las ecuaciones cambian completamente. ¿Qué es importante aquí? Bueno, si este ángulo es 0 y la superficie es vertical aquí, el esfuerzo sería este. Es el valor máximo de esfuerzo. Conforme el ángulo va aumentando desde 0 va aumentando, ese esfuerzo va disminuyendo. Ven que aquí es sigma x y a 45 grados es sigma x medios. Aquí no hay esfuerzo cortante y aquí sí hay esfuerzo cortante. Si este ángulo lo vamos aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, cuando valga 90 grados, este esfuerzo normal vale 0 y este esfuerzo cortante es máximo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Oh. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando de del ángulo y del sistema de referencia. Eso se origina en la simplificación de las ecuaciones que dan origen a este resultado. Y en simplificaciones, insisto, de estos ángulos, recuerde, a mí se me puede perdonar, pero a ustedes no, ¿verdad? Estamos hablando de igualdades trigonométricas que se originan en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Y que ustedes reacomodan para que sea una ecuación bonita, por decirlo de alguna forma. De ahí sale este menos. Ok, con mucho gusto. Me parece bien la observación. Lo que dije en relación con estas ecuaciones que están en la página de la 16, dije, ¿verdad? De la 16 a la 19. A ver, ¿quién me dice qué dije yo de esas ecuaciones que hay ahí? Bueno, yo no dije que no es necesario aprenderlas. Yo dije que no hay que aprendérselas, ¿verdad? Pero entenderlas sí es fundamental. Y entonces no desprecien la ecuación. Entiendan, analícenla, hagan todo el análisis que ahí viene de las ecuaciones de equilibrio, del cálculo del área, porque las áreas van variando, el cálculo del área, las componentes rectangulares, y hagan todo el ejercicio de llegar a las ecuaciones finales, como dije, para entenderlas, no para aprendérselas de memoria. Recordemos que de todos modos voy, en ingeniería casi nada nos aprendemos de memoria. ¿Quién es, Ivette? Sí, entonces, digamos, si el ángulo fuese medido desde el eje Y, entonces el esfuerzo que va en esa fórmula sería el esfuerzo en Y. ¿Es así, digamos? No. Ahí de lo que estamos hablando, no sería así. De lo que estamos hablando nada más es de que, digamos, yo tengo esta superficie inclinada, ¿verdad? ¿Cuál es la inclinación de esa superficie? ¿Cuánto es? Aquí están diciendo que la inclinación es zeta, porque están cogiendo un eje perpendicular a la superficie y están diciendo qué tan inclinado está desde un eje horizontal, ¿verdad? Ese ángulo es este mismo, vean aquí, si yo trazo una vertical desde aquí, ese ángulo es este, ¿verdad? No. Una vertical desde aquí, ese ángulo es este. Pero yo podría decir que el ángulo es este. Ok. ¿Verdad? Si yo digo que el ángulo es este, ¿cuánto es este ángulo comparado con este? Este ángulo comparado con este, ¿cuánto es? Ya tiene que ser 90 menos zeta, ¿verdad? Ajá, porque este es un triángulo rectángulo, entonces aquí hay 90, aquí hay zeta y aquí hay 90 menos zeta.
Entonces, si ustedes encuentran un problema donde la inclinación de la superficie no está definida por este ángulo, sino que está definida por este ángulo, estas ecuaciones no sirven. Ok. Los esfuerzos pueden llamarse igual, sigma x, taucita o sigmacita, como usted quiera, pero las ecuaciones no sirven. Ah, bueno, A no entonces ser hay que que ustedes tener cuidado quieran. con el ángulo. Perdone. Hay que tener cuidado con el ángulo, entonces. Exactamente. Así es otra forma de decirlo. Hay que tener cuidado con el ángulo. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, gracias. Con mucho gusto. Seguimos entonces. Ahora sí, vamos a ver. Resulta que tenemos, por un lado, tenemos unos esfuerzos que se producen en los elementos estructurales con los que trabajamos. Estos esfuerzos se originan en estas cargas, ¿verdad? O sea, aquí aplicamos P y aplicamos P. Estos esfuerzos dependen de P y dependen del área. Pero en el capítulo 2 hablamos de otro tema. Uy, lo dejé botado. Vamos a verlo aquí entonces. Este es el tema. Hablamos en el capítulo 2 de esto. ¿Qué tiene que ver esto con esos esfuerzos que acabamos de analizar? Alguien que quiera aventurarse a decir algo. Aquí medimos esfuerzo. Aquí está, esfuerzo. ¿Qué tiene que ver este esfuerzo con este esfuerzo? ¿Nadie? Profe, que si sobrepasamos el esfuerzo, entonces el miembro puede Dígame. romperse, la barra. Repítamelo a ver. Que si sobrepasamos el esfuerzo máximo, la barra entonces va a llegar a fallar. ¿A eso se refiere? Ok. Por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa. Este esfuerzo es un esfuerzo que surge en esta barra por las cargas que yo le aplico. Estas cargas pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes y por lo tanto este esfuerzo va a ser muy pequeño o va a ser muy grande. ¿De qué dependen estos esfuerzos? Estos esfuerzos son características del material. Ciertamente se hizo un experimento parecido, es decir, a una barra se le aplicó una fuerza y se fue cargando gradualmente hasta que se pudo construir este gráfico, que es un gráfico que muestra cómo iba aumentándose el esfuerzo y cómo iban aumentando las deformaciones. Pero olvidándonos ya de esa prueba, esto que está aquí mostrado, este gráfico, son propiedades del material. Acero dúctil. Ya aquí a mí no me importa qué fuerza se le aplicó. Yo simplemente sé que conforme el esfuerzo fue variando, esta era la deformación. Y como acaba de decir Alan, importantísimo es tener en cuenta que para este material, cuando el esfuerzo normal alcanza este valor, que es 70, experimenta grandes deformaciones, todas estas que hay aquí,
prácticamente sin que el esfuerzo aumente. ¿Verdad? Estas son características del material. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo nuestro en mecánica del sólido? Consiste en averiguar esfuerzos, averiguar esfuerzos y compararlos con las propiedades del material. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero que el material se deforme mucho o no quiero que el material falle. ¿Verdad? Ese es el objetivo de la mecánica del sólido, poder diseñar para que cumpla con ciertos requisitos el elemento. Entonces, debido a eso, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Que hay un valor máximo que se le puede aplicar al material. Carga última es la fuerza. Resistencia última es el esfuerzo. Al final esto está muy relacionado porque es carga última entre área, ¿verdad? Y bueno, aquí acabamos de mostrar un diagrama de tracción. También puede haber pruebas de compresión, puede haber pruebas de flexión, puede haber pruebas de torsión, pruebas de cortante. Varios tipos de pruebas que se hacen, que es precisamente lo que corresponde al curso de laboratorio de mecánica del sólido, para conocer cómo es el comportamiento del material, ¿verdad? Y a mí puede ser que me interese, recuerden que en la primera clase yo mencioné el Mall Paseo de las Flores, ¿verdad? Que cuando uno camina por el segundo piso en algunas partes, siente vibraciones, siente movimientos. Y resulta que cuando yo estoy diseñando, a mí me interesa, primero que todo, que no se rompa, que no falle, que no se supere la resistencia del material. Pero también me interesa que no se deforme excesivamente. ¿Qué pasa en un edificio, en un rascacielos, cuando las deformaciones son muy grandes? Bueno, hay que ese edificio podría llegar a pegar con el que está a la par. Si los dos en algún momento se flexionan en sentido contrario, se acercan y golpean uno contra el otro. Solo para poner un ejemplo. Hay otros ejemplos, ¿verdad? Ahorita estaba tratando de recordar uno de unas losas, de unas escaleras, que bueno, ahorita no se me fue. Entonces, en la primera clase nosotros dijimos que la mecánica del sólido busca asegurar la resistencia de los materiales, pero también busca cumplir con ciertos requisitos de rigidez. Entonces, por ahora vamos a hablar de la resistencia. Vamos a hablar de la resistencia. Recuerden que la mecánica del sólido toma en cuenta resistencia, rigidez y estabilidad. Pero por ahora vamos a hablar de resistencia. ¿Qué necesito yo para asegurar la resistencia de esta barra? ¿Qué necesito yo para asegurar la resistencia de esta barra? Es decir, que no me quede con un pedazo de un lado y otro pedazo de otro lado. ¿Qué necesito? Yo necesito que el esfuerzo que se genera debido a estas fuerzas no sea más grande que el máximo de esfuerzo que yo le puedo poner al material. ¿Verdad? O sea, que no sé, que el material aguanta, perdón. Porque si yo, recordemos que el esfuerzo es fuerza entre área, y si el esfuerzo aquí me dio para una fuerza aplicada y un área determinada, si ahí me dio
80, 95. Si ahí me dio 95, no he llegado al máximo de esfuerzo que aguante ese material, pero estoy a punto. Entonces, yo no voy a diseñar esa barra permitiendo un esfuerzo de 95 KSI, porque le falta muy poco para fallar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos hablando de la resistencia como criterio para diseñar. ¿Cuánto menos le pondrían ustedes? 90, 80, 70, perdón. Repítame, no le entendí. Exactamente. Exactamente. Vamos a ver. Lo más que aguanta el material, y, ¿verdad? Esto es la propiedad del material, resistencia última del material. Y lo que yo estoy dispuesto a permitir, esta razón entre estos dos es lo que llamamos factor de seguridad. ¿Por qué? Porque yo voy a permitir esto, pero todavía puedo llegar hasta aquí y aquí es donde falla. Entonces eso es factor de seguridad. El factor de seguridad es mayor que 1. Igual a 1 es que yo permito un esfuerzo permisible igual que el esfuerzo último. Y como dice Jiménez, ¿por qué no puedo yo andar muy cerca de esto? Se optimizaría mucho el material, porque recuerden que bueno, no recuerden, sino que veámoslo aquí. La ecuación que vimos dice que esfuerzo es igual a fuerza entre área. Paso el esfuerzo para acá y el área estaba aquí. Esa es la ecuación que habíamos visto. Esfuerzo igual a fuerza entre área. Pero como yo voy a diseñar, yo busco el área. Estoy diseñando, todavía no está construido. Estoy decidiendo de qué tamaño va a ser. Entonces, busco el área. Entonces el área sería la fuerza aplicada entre el esfuerzo permisible. Entonces, entre más grande sea este esfuerzo permisible, menor es el área. Y entre menor es el área, más economía tengo del material. Más economía tengo del material, más acerco este esfuerzo permisible al esfuerzo de falla, y menos es el factor de seguridad y más riesgo estoy corriendo. ¿Riesgo de qué? De que muera gente, de que la estructura se pierda, de que pierda la inversión que hay en maquinaria colocada dentro de ese edificio y muchas cosas más. Por un lado, pérdidas humanas y materiales, ¿verdad? Y por otro lado, resulta que ustedes nunca han visto ahí en el Mall Paseo de las Flores a nadie con una balanza, por ejemplo, pesando gente para ver si puede entrar o no puede entrar. Cualquiera puede entrar, livianitos o pesaditos. ¿Por qué? Porque yo diseño para unos parámetros que a mí me permiten tener alguna certeza de que no se va a superar la carga. Por eso que hablamos de incertidumbre de las cargas. Entonces, como yo no sé quiénes son los que van a entrar ahí, si se van a poner de acuerdo un grupo de personas bien pesadas para ir todos juntos y someter a la máxima carga a ese pasillo del segundo piso, entonces yo tengo que tomar en cuenta ciertos parámetros. Y por otro lado, yo no tengo certeza de la exacta, absoluta, ¿verdad? De la calidad del material, de la calidad de soldadura y de cosas por el estilo. O sea, tampoco es que no
No sé nada de eso. Hay inspecciones, hay especificaciones, hay pruebas, hay una serie de cosas que hacen para que los materiales estén bajo control, ¿verdad? Y hay otros casos, como vamos a ver más adelante, que yo no estoy tan absolutamente seguro de cuáles son los esfuerzos que se van a dar, porque son condiciones complejas de esfuerzo, como van a ver ustedes en mecánica del sólido 2. Entonces, por esa razón es que yo defino un factor de seguridad que me cubre de cualquier eventualidad de incertidumbre en las cargas, de calidad de los materiales. Ese factor de seguridad, dije, es más de 1. ¿Okay? Entonces, digamos, para cerrar este tema, en la parte teórica, cuando diseño barras sometidas a fuerza axial, el diseño consiste en averiguar el área. Siempre que estamos hablando de resistencia como criterio de diseño, resistencia, o sea, me interesa que no se rompa. Para que no se rompa, entonces yo busco un área que aguante esta fuerza, asegurándome que se produce un esfuerzo permisible que es menor que el esfuerzo máximo que el material aguanta. ¿Verdad? Eso es diseñar. ¿Qué tenemos que hacer para diseñar? Como habíamos hablado hace un ratito por ahí, tenemos que averiguar los esfuerzos que se van a dar. ¿Cómo averiguamos los esfuerzos que se van a dar? Haciendo diagramas de cuerpo libre, haciendo cortes y aplicando la ecuación esfuerzo igual a fuerza entre área. Denme un chancecito para ilustrar con unos ejemplitos que por aquí tengo. Mientras tanto, si hay preguntas, pueden hacerlas. Vamos a ver. Me da mucha pena este dibujo que voy a mostrar ahorita, está muy borroso, pero tenía otro más clarito, pero no me gusta. Vamos a ver qué hay ahí. Aquí hay dos placas, dos tiras conectadas por un pasador que resisten una fuerza P. ¿Qué van a hacer esas fuerzas? Bueno, en realidad soportadas por dos pasadores, uno por aquí y otro por aquí, ¿verdad? Entonces, para que este sistema funcione, yo necesito asegurarme que esos pasadores no se parten aquí, no se cortan. Recuerden el dibujo que vimos de un pasador que estaba tendiendo a cortarse por aquí. Este es el ejemplo. Ese tornillo que vimos ahí está en las mismas condiciones de carga de este pasador. Entonces yo necesito analizar esto y aquí está la vista superior. Insisto, disculpen que esté tan borrosa.
¿Qué tengo que hacer para analizar? Cortar, ¿verdad? Yo no puedo, y en eso voy a ser muy, muy insistente, ¿verdad? Yo no quiero ver a alguien aplicando las ecuaciones de esfuerzo igual a fuerza entre área, o tau igual a fuerza entre área, a la par de un diagrama como este. ¿Por qué? Porque siempre yo necesito hacer un diagrama que muestre los esfuerzos primero. Siempre. Entonces, vean que aquí está hecho. Por eso es que escogí este aunque estuviera borroso. Corto aquí y entonces analizo esta parte de abajo. Es esta que está aquí. Entonces, donde corté aquí, corté los pasadores. La placa no la he cortado. Entonces, ¿dónde hay fuerzas? Donde había. Aquí estaba P, aquí está P. No había, aquí no había ninguna P. Aquí no hay ninguna P. Pero donde corté puede haber fuerzas. Aquí corté el pasador y aquí corté el pasador. Entonces, en este pasador puede haber P medios y en este pasador puede haber P medios. Obviamente va a ser P medios si hay ciertas condiciones de simetría y tamaño de los pasadores, ¿verdad? Pero entonces aquí hay P medios y aquí hay P medios. Esta fuerza, vamos a ver si lo tengo aquí, aquí está. Si yo saco este pasador de aquí, lo tengo aquí abajo. ¿Vean? Aquí está rayadito y ahí hay P medios. Entonces aquí está rayadito y ahí hay P medios. Cuando yo saqué ese pasador de ahí, solo estaba viendo esa P medios. Pero este pasador tiene que estar en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, entonces aquí tiene que haber otra P medios. ¿De dónde sale? Bueno, cuando esta P medios empuja el pasador y lo recuesta contra el lado de la placa lo empuja y produce y genera esta fuerza que resulta de los esfuerzos de aplastamiento, ¿verdad? Entonces, lo que más me interesa a mí de esta secuencia es que quede claro que corté, hice diagrama de cuerpo libre y puedo después de eso analizar esfuerzos. ¿Por qué? Porque aquí hay unos esfuerzos cortantes que se relacionan con esta P medios. Aquí hay unos esfuerzos de aplastamiento que se relacionan con esta otra P medios. Pero hay más. Siguiendo con esta misma figura, si yo corto por aquí, obtengo esto. Esta P que está aquí está. Como el pasador estaba empujando para acá, el pasador hace esta fuerza, esta que está aquí, en el agujero, ¿verdad? Como esta fuerza es en el agujero, entonces aquí es del lado izquierdo, aquí del lado derecho del agujero no hay fuerza. ¿Qué fuerza hay para que equilibre esta P? Los esfuerzos, la fuerza que resulta de los esfuerzos de tracción actuando en esta superficie y en esta superficie. Estos esfuerzos ya los puedo calcular una vez que los muestro en un diagrama de cuerpo libre. También puede ser que aquí haya esfuerzos, entonces aquí corto, aquí está el corte, aquí está P porque aquí estaba y aquí en esta superficie de corte hay esfuerzos. Estos esfuerzos los puedo calcular una vez que ya los muestro en un diagrama de cuerpo libre. Aquí está el corte ilustrado como era que iba, ¿verdad? Y aquí está proyectado el área que entra en el cálculo de los esfuerzos de aplastamiento, porque recuerden que dijimos que era el diámetro
del pasador, que es este, por la altura de la placa, esta área proyectada, que es diámetro por espesor de la placa. Eso es lo que entra en el cálculo de los esfuerzos de aplastamiento. Eso sí, sí no está muy clarito por aquí. Voy a ver si encuentro una versión más clara de esto y se las mando. Pero como punto clave en este momento, que me interesa que quede clarísimo y siempre soy muy riguroso en eso, es que no debemos ir a calcular esfuerzos, ningún esfuerzo de estos, ningún esfuerzo de aplastamiento, ni esfuerzos cortantes, si yo no he mostrado mediante un corte y un diagrama del cuerpo libre cuáles son esos esfuerzos. Y no es un capricho del profesor, es que cuando yo muestro estos esfuerzos, yo sé que estos esfuerzos actúan en esta área y en esta área. Si yo me pongo a calcular esos esfuerzos con este diagrama o con este diagrama, yo no veo clara el área aquí, ¿verdad? O si yo me pongo a calcular esfuerzos cortantes en este pasador, sin haber hecho este diagrama, no voy a tener claro que lo que actúa aquí es P medio, si no es P, ¿verdad? Igual aquí en aplastamiento. Yo no tendría claro que aquí es P medios si no he hecho todo este análisis, ¿verdad? Entonces la secuencia es diagramas de cuerpo libre, cortes, otra vez diagramas de cuerpo libre y ahora sí cálculo de esfuerzos. ¿Alguna pregunta? Hey. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguien ahí? Profe, Bueno, profe, tal vez ese último diagrama donde se corta antes de los tornillos. Este. Ajá, ese. ¿Cómo es ese esfuerzo? No me queda claro, digamos, porque se corta antes de los tornillos, pero entonces... ¿Cuál es cortante? Aquí no hay cortante, ¿verdad? No, pero digamos, ese es el corte que está antes de los tornillos, en el primer diagrama, ¿o no? Ok, usted se refiere a este, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a ver. ¿De dónde sale esto? Sale de cortar aquí. Ah, ok. ¿Verdad? Sale de cortar aquí. Entonces, esta P es esta P y esta superficie donde están actuando los esfuerzos es la superficie de intersección de este plano de corte con la placa. Ok. Estos esfuerzos son esfuerzos normales. Ah, ya, sí. Es que no sabía dónde salía ese. No había entendido bien. Bueno, sí, me parece importante la observación, ¿verdad? Porque aunque he insistido en esta secuencia de cortes, aquí yo no aclaré que este corte era este corte. Corte. Sí. ¿Por qué? Porque yo busco averiguar en un elemento que estoy diseñando, yo busco averiguar los esfuerzos en varias partes. Yo necesito asegurarme que el pasador no se corta aquí. Yo necesito asegurarme que ni la placa de arriba o la de abajo se rompen aquí donde yo hice los agujeros y disminuyo el área, ¿verdad? Yo necesito asegurarme que los esfuerzos de aplastamiento no son tan grandes como para que falle por aplastamiento este agujero o falle por aplastamiento este pasador. Entonces, por eso es que siempre hay que mostrar, ve, aquí dice corte 1 y este es el diagrama de cuerpo libre del corte 1. Este es, aquí no está muy clarito, aquí dice corte 3. Este es
Vamos a ver. Corte, bueno, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí dice corte 1. Aquí dice corte 2, pero no está muy clarito, ¿eh? Aquí dice corte 2. Este es el diagrama de cuerpo libre por el corte 2. Este es el corte 3, que en realidad es este que está aquí. Ven, aquí lo ven un poquito dibujadito. Corte 3. Este es corte 3, diagrama de cuerpo libre. Entonces uno tiene que mostrar siempre dónde está cortando para que quede clara la interpretación del diagrama de cuerpo libre. Profe, ¿Quién más quería preguntar? profe, una pregunta. Si yo quiero calcular la P usando la fuerza cortante que sale en el corte de los tornillos, ¿Cuál P? digamos, uno tiene la P inicial, corta donde están los pernos, los tornillos, y salen P medios, ¿cierto? Ajá. Esa P medios es cortante, ¿o no? P medios es una fuerza cortante en el pasador, sí. Entonces, solo es una pregunta. El área que yo usaría es el área circular, ¿verdad? La del tornillo. El área que uno usa siempre es el área de donde cortó. Siempre, ¿verdad? Si yo estoy trabajando con esta P medios porque corté aquí, este es el área que uso para averiguar los esfuerzos que se originan por P medios, ¿verdad? Si yo corté por aquí para encontrar estos esfuerzos, el cálculo de estos esfuerzos debe ser en el área que yo corté cuando corté por aquí, ¿verdad? Siempre, o sea, hay un vínculo entre el corte que uno hizo y el área que está involucrada en el cálculo de los esfuerzos. Insisto, por eso es que uno no puede ir a calcular esfuerzos desde aquí. ¿Cuál área va a meter? ¿Verdad? No sabe cuál área tiene que tomar en cuenta. ¿Está claro? Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dígame, monje. Bueno, en ese corte del que estabas hablando, tengo una duda con lo del principio de Saint-Venant. Porque, bueno, no sé si es una idealización como nosotros lo dibujamos ahí, pero digamos que los esfuerzos son en una magnitud constante en cada punto. No sé si realmente es así. En todo este cálculo que estaría involucrado en este problema y en prácticamente todos los problemas, salvo que estemos haciendo un análisis de concentración de esfuerzos, consideramos el esfuerzo constante. De hecho, el análisis siempre es, y tal vez muy pertinente la observación de monje, uno siempre calcula el esfuerzo como P entre A. Y si el problema es un problema de analizar concentraciones de esfuerzo, es decir, el efecto de la fuerza concentrada, entonces uno le aplica un factor acá para calcular el esfuerzo máximo. Pero aquí todo, monje, es con el esfuerzo promedio. Pura vida, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿No hay más? No, Bueno, entonces vean. Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame. Estoy viendo que, digamos, en la resistencia última se incluye la velocidad de aplicación de la carga temporal.
No sé cómo es eso. Todos los análisis que hacemos parten de una condición de carga estática. Esa no es la realidad, pero hay ciertos comportamientos de algunos materiales que debieran tener en cuenta la velocidad de aplicación de la carga. Pero nosotros normalmente vamos a estar analizando condiciones estáticas de carga. Como dije, no quiere decir que eso sea la realidad siempre, ¿verdad? En máquinas, en el efecto del viento, en el efecto de temblores y en otros fenómenos, hay que tomar en cuenta la velocidad con que la carga se aplica, no solo para tomar en cuenta el efecto de la carga, sino que también incide en la resistencia del material. Cuando la carga se aplica rápidamente, el material tiene una resistencia mayor que cuando la carga se aplica lentamente. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces les decía que yo tengo pendiente pasarles las presentaciones que ofrecí pasárselas y voy a pasarles algunos problemitas en este tema hasta aquí. Importantísimo que quede claro, bueno, obviamente el concepto de diseño y todos los conceptos que hay de aquí para atrás, factor de seguridad, resistencia, propiedades de los materiales, pero en esta parte de aplicación de problemas, importantísimo que quede clara la lógica de que acabamos de ver, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre del conjunto, cortes, diagrama de cuerpo libre de lo que resulta de cortar y análisis de esfuerzos. La rúbrica de los exámenes toma en cuenta eso. De hecho, yo siempre voy, bueno, en realidad la rúbrica está especificada así en la carta al estudiante, ¿verdad? Siempre se toma en cuenta los diagramas de cuerpo libre. Habrá casos en los que yo voy a insistir y otros en los que no, pero el diagrama de cuerpo libre es como nuestra receta. Cortes, diagramas de cuerpo libre y ecuaciones de equilibrio. Entonces, que quede muy clara esa secuencia. Yo les voy a pasar esta información